Buenos días, aquí vamos a resolver un problema de álgebra lineal. Un saludo a todos mis compañeros de quinto semestre de FIMA, de Pedagogía en Ciencias Experimentales. Un saludo al máster en Dara, profesor de álgebra lineal de la Universidad de Guayaquil. Vamos a resolver un ejercicio y el tema es sobre el complemento ortogonal de un subespacio vectorial y antes de entrar en desarrollo vamos a considerar un espacio vectorial B que es el espacio en R3, un subespacio de W que es su conjunto del espacio vectorial. Además, vemos que el producto interno de W de este subespacio para todo elemento de W, definimos el producto interno entre estos dos vectores como el producto punto conocido en R3. Ya. Con estas condiciones vamos a definir nuestro subespacio vectorial W. X1, X2, X3 elemento de B tal que X1 menos 2X2 es igual a X3 más X1 es igual a 0. Este es nuestro subespacio vectorial W. Y lo primero que vamos a hacer aquí, el primer paso al desarrollar es encontrar una base de este subespacio. Entonces, para eso vamos a considerar esta condición. Vamos a entender qué nos quiere decir esta interpretación. Y para eso vamos a separar estas dos ecuaciones. X menos 2x2 es igual a 0 y x3 más x1 es igual a 0. Aquí vemos que x1 es igual a 2x2 y x3 es igual a menos x1. ¿Qué más podemos darnos cuenta? Que aquí, en estas dos condiciones, nos estamos dando cuenta que existe una variable independiente, que x1 es una variable independiente, x2 y x3 dependen de x1. Aquí vemos que x1, x2, x3 es igual. x1 vale 2. Bueno, la variable independiente x1 sigue siendo x1. La variable x2 depende de x1, que es 1 medio de x1. Y la variable x3 vale menos x1. Continuamos y podemos nosotros aquí separar los coeficientes del término x1, que es 1, 1 medio menos 1, para todo x1 que es una constante. Es una constante. Ahora, podemos decir que nuestro subespacio vectorial está generado por el vector 1, 1 medio menos 1. Por lo tanto, la base de ese subespacio vectorial es 1 medio menos 1.
Este no solamente es la única base para este subespacio. Pueden haber otras bases y todas van a ser combinación lineal de esta única base. ¿Qué más podemos comprender aquí? Que la dimensión de este subespacio vectorial W es igual a 1. Vemos cuántos elementos tiene esta base y esa sería la dimensión de ese subespacio generado por esta base. Ahora vamos, en segundo desarrollo, vamos a resolver que aquí tenemos ya la base encontrada y sabemos que la dimensión del espacio vectorial es 1. Ahora, el segundo paso del desarrollo vamos a definir qué es un espacio vectorial, pero el complemento vectorial de W, que también es Estas son las propiedades y características de un complemento ortogonal de un subespacio, que también es su conjunto del espacio vectorial B. Y podemos también decir que la suma de este espacio vectorial más el complemento ortogonal de ese espacio nos va a dar el mismo espacio vectorial B. Esas son características importantes a conocer de este. Sobre todo la definición. Su definición consiste en que, dado un vector x1, x2, x3, elemento de B, podemos tal que el producto interno entre U y B me da 0 para todo B elemento de, para todo U elemento de W. Para comprender este significado vamos a hacer una explicación gráfica. Tenemos aquí un espacio vectorial. Nosotros tenemos nuestro espacio, nuestro plano en 3D más conocido, formado por los vectores unitarios I, J y K, donde podemos nosotros construir dos vectores. Nosotros podemos construir dos vectores en el espacio. Nosotros podemos convertir aquí, este es un vector B1 en el espacio, y también podemos hallar otro vector en el espacio B2. Ahora, estos dos vectores van a generar un plano. Estos dos vectores van a generar un plano, que es un subespacio del espacio R3. ¿Sí? Entonces, los vectores que están dentro de este subespacio tienen estas características, que de ellos se van a obtener otros nuevos vectores que son ortogonales a cada vector que pertenece a este plano. A este U2 le va a corresponder un vector ortogonal U2, y a este vector 3 va a corresponder un vector ortogonal U3. Entonces, estos vectores, el conjunto de estos vectores, van a representar al espacio que es el complemento ortogonal del subespacio de W. ¿Sí? Eso es gráficamente lo que vamos a hacer, hallar ese subespacio
que es el complemento ortogonal de W. Ahora, vamos a partir de la condición del complemento ortogonal. Nos dice que si tenemos un vector, y ese vector, ¿cuál es este vector U? Este vector es el vector U1, porque es el único vector de la base del subespacio vectorial W, U1. U1, entonces tengo aquí 1, U medio, menos 1, producto punto entre x1, x2, x3. Nos debe dar 0. ¿Cómo desarrollamos el producto punto entre dos vectores en R3? Entonces, 1 por x1, x1 menos u medio por x2 más u medio de x2 y menos x3 igual a 0. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Un plano en el espacio. Entonces, podemos ya determinar cuál sería ese plan, ese complemento ortogonal de ese subespacio vectorial. Y es todos los elementos de x1, x3, elementos del espacio vectorial B, tal que cumpla esta condición de más un medio de x2 menos x3 igual a 0. Pero como nos piden hallar una base, vamos a hallar una base que corresponda a este espacio, a este subespacio vectorial. Aquí tenemos el espacio complemento x1, x2, x3, elementos de B tal que x1 más u medio de x2 menos x3 es igual a 0. Entonces aquí vemos que x1, x2, x3 puede ser. Vemos aquí, nos guiamos con esta condición y podemos darnos cuenta que aquí, bueno, aquí para ayudarnos multiplicamos, vamos a multiplicar todo por 2 para que las cosas se nos hagan fácil. 2x1 más x2 y menos 2x3 igual a 0. ¿Sí? La ecuación nos altera. Es para poder nosotros definir que x2 es la variable dependiente que va a depender de x3 y de x1. Entonces aquí vemos que x1 y x3 son nuestras variables independientes. Entonces, para definir este nuevo vector que va a ser elemento del complemento ortogonal, entonces vemos que x1, x2 depende de, y x3 ya es la variable, es una variable independiente. Vamos a hacer que una separación según los parámetros x1 y x3, que son las variables independientes. x1 menos 2x1, 0 más 0, 2x3 y x3. Vamos a separar los coeficientes de dichos parámetros x1 y 0, 2, 1, x3 para todo x1 y x3 que son realmente constantes, ¿sí? Son constantes. Aquí ya podemos saber que el complemento ortogonal de este subespacio de W es el espacio generado por estos dos vectores que hemos encontrado. Y por ende ya podemos definir una base del complemento ortogonal de W y va a ser igual a 1 menos 2, 0 y 0, 2, 1.
Y con esto podemos decir que la dimensión del complemento ortogonal es igual a 2. ¿Cómo demostramos que todo esto es cierto? Mediante el teorema de las dimensiones de los subespacios vectoriales, que dice que la dimensión del complemento ortogonal es igual a la dimensión de V menos la dimensión del subespacio vectorial W. La dimensión de V, como V es el espacio vectorial R3, entonces la dimensión de V es 3. Y como es que hemos calculado que la dimensión de W es 1, entonces tenemos que la dimensión del complemento ortogonal de W es 2. Y con esto afirmamos que hemos encontrado una base del complemento ortogonal con estos dos vectores. Entonces, muy fácil y sencillo. Entonces, con esto terminamos. Gracias.